Nuestra búsqueda de los años perdidos de Jesús nos lleva a la India, la tierra de la receptividad espiritual, el lugar donde nacieron Rama, Krishna y Buda. La India, una tierra de contrastes y misterio, con un acervo espiritual que se remonta más allá de los tiempos históricos. Un país donde 600 millones de seres luchan por ingresar al siglo XX. Desde la delicada belleza del Taj Mahal a las ásperas realidades de las calles de Calcuta, la India abruma los sentidos. Las enseñanzas espirituales de las numerosas religiones de la India hacen eco más allá de las glorias de su edad de oro. Una civilización sumamente avanzada que floreció hace más de 5.000 años, de cuando datan los Vedas y los Upanishads, las escrituras más antiguas del mundo que establecieron la ciencia del yoga, el camino a la comprensión de Dios. Aquí en esta tierra de receptividad espiritual, el lugar de origen de Rama, Krishna y Buda, se venera y se preserva la vida de los santos y los hombres sagrados en los viejos textos y documentos. Se dice que en los archivos de un antiquísimo monasterio tibetano existen los textos escritos originalmente en el antiguo idioma malí y después traducidos al tibetano, que tratan de la vida de un santo extraordinario conocido por los budistas como Isa. La historia de la vida de San Isa tiene un estrecho parecido con la vida de Jesús y revela lo que tal vez sean los años perdidos de Jesús. Nuestra investigación de la leyenda de San Isa nos llevó a Srinagar, en el valle hindú de Cachemira. Aquí, al norte de Srinagar, en un remoto y antiguo monasterio, fue donde se encontraron los viejos textos que hablan de la vida y muerte de San Isa. Al noroeste, a lo largo de la cordillera del Himalaya, sobre la frontera con China y la India, en lo que antes fue el Tíbet, se encuentra Leh, la capital de Laván. Esta vieja ciudad se encuentra en el Valle del Indo, muy arriba en la región hindú de Cachemir. Son muy pocos los occidentales que han podido visitar esta lejana ciudad, sembrada de monasterios y castillos de antiguos reyes. Este camino corre paralelo a un muro de oración. Cada una de sus piedras tiene una plegaria dedicada a Buda. 30 kilómetros más allá de Leh se encuentra Indi, uno de los monasterios budistas más importantes del país. Ambas fue en 1887 un investigador, Nicolás Notovich, atraído por los extraños relatos que habían llegado a los oídos del hombre a quien los budistas llamaban San Isa. Notovich se dirigió al superior de los lamas en el monasterio de Imis para pedirle que le enseñara los textos, pero se le rehusaron cortésmente, agregando que tal vez pudiera verlos en su siguiente visita. Como llegar hasta allí había sido una tarea extremadamente ardua, tuvo sus dudas de que pudiera regresar, pero apenas acabando de partir, su caballo tropezó y Notovich se rompió una pierna. Pidió pasar su convalecencia en Imis y durante su segunda visita, el lama accedió. Notovich hizo que uno de sus acompañantes tradujera los textos y él fue transcribiendo la traducción. Se dice que los textos reproducen con exactitud los relatos llevados a Oriente por caravanas de mercaderes y que la leyenda fue registrada poco después de que las caravanas trajeron noticias de la crucifixión de San Isa. Los textos que prestara a Notovich el superior del monasterio eran una colección de copias diferentes escritas en idioma tibetano. Eran traducciones de los textos originales redactadas en Pali antiguo. Los originales, según se informó a Notovich, se encontraban en la biblioteca de Lhasa en el Tíbet, en la residencia del Dalai Lama. En 1925, el difunto Swami Avedananda, discípulo directo de Ramakrishna Paramahamsa, fundador del Ramakrishna Vedanta Math, escribió en Calcuta un libro sobre sus viajes en el que dice que fue a Imis para localizar los manuscritos que Notovich había estudiado. Las afirmaciones del ruso lo habían dejado escéptico e iba resuelto a encontrar los textos o a denunciar el fraude. Su libro, Kashmiri o Tibeti,
que incluye la traducción de 14 capítulos, un total de 124 estrofas, se refiere a la vida de San Isa y tienen un notable parecido con la versión de Notovich. De acuerdo con la leyenda, Isa viajó por tierra y por mar y llegó a la región llamada El Sind, situada en el valle del río Indo al norte de la India. Tenía 14 años cuando cruzó el Sind en dirección al sur y luego arribó a Palipana en el Gujarat, donde estudió con los jainas en sus templos. Luego continuó a Jagannath en Orissa para estudiar los Vedas y los Upanishads con los brahmanes. Pasó 6 años en el norte de la India estudiando las escrituras en las ciudades santas de Jagannath y Benares, para ir después al norte, al Himalaya, al país de los Gautímides, prosélitos de Buda. Allí dominó las enseñanzas de este gran maestro. En su 26º año, Isa salió de la India y llegó a Persia, o Irán, en donde se detuvo en Persépolis, en aquel tiempo un gran centro espiritual. Luego fue a Atenas, tierra de los reyes de la filosofía, de Homero, Aristóteles y Platón. Finalmente pasó por Alejandría, Egipto, donde aprendió los secretos de las grandes pirámides. Tenía 29 años cuando regresó a Palestina para cumplir con su destino. La casa en que vivían sus padres y donde se ganaban modestamente la vida, se convirtió en lugar de reunión de los ricos y los nobles que querían convertir en su yerno al joven Isa, ya célebre por los discursos edificantes que pronunciaba en nombre del Todopoderoso. Pero entonces Isa desapareció secretamente de la casa de sus padres. Salió de Jerusalén y, uniéndose a una caravana de mercaderes, tomó el rumbo del Sind, con la intención de perfeccionarse en el conocimiento divino y el estudio de las leyes de los grandes Budas. En el curso de su 14º año, el joven Isa, bendito de Dios, cruzó el Sind y se estableció entre los arios en el país protegido de Dios. La fama de este maravilloso joven se extendió por todo el Sind del norte. Cuando Isa llegó al país de los 5 ríos y el Rajputana, los devotos de la secta jaina le imploraron que permaneciera entre ellos. En Orissa, en medio de la jungla, se encuentran las cuevas donde vivieron los ascetas de Jaina hace más de 2000 años en los tiempos de Cristo. La elevada torre del templo de Jagannath domina el paisaje de Puri a muchos kilómetros a la redonda. Más de 25 generaciones de peregrinos han venido a Puri para adorar a Jagannath, el Señor del Universo. En el interior del recinto hay numerosas capillas que varían desde simples nichos abiertos en los muros hasta grandes templos dedicados a los diferentes aspectos de Dios. La leyenda de San Isa continúa. Isa dejó a los adoradores de Jaina para ir a Jagannath, en el país de Orissa, en donde se encuentran los despojos mortales de Vyasa Krishna. Aquí en Jagannath, los brahmanes lo recibieron con gozo. Le enseñaron a leer y a comprender a los Vedas, a curar por medio de plegarias, a enseñar y explicar las sagradas escrituras al pueblo y a exorcizar al espíritu del malo del cuerpo del hombre para volverlo a la forma humana. El Ganges, el río de Dios, brota en una cueva en las alturas del Himalaya a 3000 metros sobre el nivel del mar y se precipita hasta la bahía de Bengala, que se encuentra a 2500 kilómetros de distancia. En su camino encuentra a la ciudad de Benares, la ciudad de los 1000 templos. Un devoto hace sus diarias plegarias y sus abluciones en las riberas del Ganges. A fines de esta vetusta ciudad, libera el alma del ciclo incesante de la reencarnación. Y así vemos en las márgenes del río los Ghats, en donde son cremados los hindús al morir para conformarse a sus antiguas tradiciones. Poco ha cambiado
desarrollado en esta ciudad en los 2000 años que han pasado desde que San Isa recorrió estos lugares. Se encuentra la ciudad de Hardware, en donde durante miles de años se han efectuado grandes celebraciones espirituales cada 12 años en la época de la luna llena, entre abril y mayo. El Maha Kumbh Mela, considerado como una de las más grandes asambleas religiosas de la Tierra, atrae a los grandes líderes espirituales de muchos países. Aquí, en las riberas del Ganges, vienen los peregrinos a participar en los ritos del baño y recibir las bendiciones y las enseñanzas de los swamis, reunidos en las orillas del gran río sagrado conocido por los hindús como el río de los dioses. En 1974 tuvo lugar un evento de Jesucristo en las celebraciones de Navidad del Ashram. Él sabía que Jesucristo visitó la India durante lo que se conoce como los años perdidos de Jesús. El Swamiji se refirió con frecuencia a las altas enseñanzas morales de Jesucristo para el budismo. Las enseñanzas del gran Buda en afirmaciones como mi Padre y yo somos uno, esta maravillosa y magnífica sintetización del Señor Jesús que Swamiji relacionaba con el idealismo Veda. Y los milagros de curación y otros que Jesucristo efectuó, el Swamiji los aclara como los grandes triunfos de un yogi. Y aquellos que escucharon las palabras de Sivananda relativas a nuestro Señor Jesús supieron que todas ellas vinieron de sus propias experiencias personales, su conocimiento personal, no solo el análisis de la Biblia. La mística hindú, los más grandes intelectuales hindús vivían en Benares y el Rajagriha era el centro de los estudios budistas. Cerca de Benares se encuentra el famoso Sarnath, donde Buda predicó su primer sermón. Y tanto el hinduismo como el budismo se encontraban en sus días de gloria durante ese tiempo, durante el tiempo de Jesucristo. Decía que Cristo fue un gran yogi, porque efectivamente eso decía. Explicaba que Jesucristo había sido un adepto de la ciencia oculta del Raja Yoga, que es la ciencia clásica de la meditación. Gracias a su maestría en esta ciencia, los milagros que realizó durante su vida pública fueron la consecuencia de los poderes de que dispone un gran yogi. Estos poderes son llamados psiquis y permiten el control sobre la naturaleza, tanto externa como interna. Se tiene el control sobre los elementos y de hecho sobre la vida y la muerte. Y así es como nosotros en la India podemos comprender los milagrosos poderes extraordinarios que demostró Jesús durante su vida y durante su ministerio. Son llamados psiquis y permiten el control sobre la naturaleza, tanto externa como interna. Se tiene el control sobre los elementos y de hecho sobre la vida y la muerte. Y así es como nosotros en la India podemos comprender los milagrosos poderes extraordinarios que demostró Jesús durante su vida y durante su ministerio. Los milagrosos poderes de Cristo son los que naturalmente ejerce quien ha llegado al más alto nivel de la perfección yogi. San Isa pasó 6 años en Jagannath, Rajagriha, Benares y otras ciudades santas. Todo
Todos amaban a Isa. Vivió en paz con los Vaishyas y los Shudras, las castas inferiores a quienes enseñó las sagradas escrituras. Denunció enérgicamente las doctrinas que le daban a los hombres la autoridad a despojar a su prójimo de sus derechos humanos.